¿No os he dicho ahora que apenas es una hiperestesia de los sentidos aquello que consideráis locura? Entonces os digo, un rumor sordo, ahogado, continuo, llegó a mis oídos, semejante al producido por un reloj envuelto en algodón. Inmediatamente reconocí ese sonido. Era el corazón del viejo, latiendo. Excitó mi furor, como el redoble del tambor excita el valor del soldado. La misteriosa muerte y locura de Edgar Allan Poe. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean nuevamente a su canal. Soy Edir Quiroga y el día de hoy quiero inaugurar una sección con ustedes y es que quiero hablar de esos diversos escritores, esas escritoras que tuvieron un pasado de alguna u otra manera turbio, y quiero inaugurarla con Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe nació el 19 de enero de 1809 en Boston. Fue un escritor, poeta, crítico y periodista. Actualmente es conocido por sus relatos de terror con un estilo muy único, marcando así como renovador de la novela gótica y un ícono para futuros escritores. Además, contribuyó con varias obras de ciencia ficción, que para la época era un género que estaba en ascenso. Cuando Poe tenía tan solo 2 años de edad, su padre lo abandonó y poco tiempo después su madre murió de tuberculosis, dejándolo a él y a sus 2 hermanos huérfanos. Si nos ponemos a investigar la línea directa de la familia de Edgar Allan Poe, en este caso su madre o su padre, los dos eran artistas, eran actores de teatro. Luego de que Poe quedara huérfano, fue adoptado por la familia Allan. El señor John Allan era un comerciante, pero nunca fue una figura paterna. De hecho, aunque tiene su apellido, nunca lo reconoció como su hijo. De hecho, se detestaban. En cambio, su madre, Frances Allan, lo amaba. Después de todo, nunca había podido tener un hijo. Edgar Allan Poe tuvo una gran ventaja en sus estudios, tanto en su niñez como en su adolescencia, debido a que esta familia que lo acogió pagó sus mejores colegios. Ya desde pequeño, el amor por la escritura se hacía más y más presente, empezando a escribir sus primeros relatos. Para esa época aún era un buen chico, pero nada sociable. A sus 17 años entró a la Universidad de Virginia, donde solo estuvo un curso académico. Empezó a tener ciertos problemas con el alcohol, las apuestas, además con los inconvenientes de su padre adoptivo. Le limitó mucho el dinero, por lo que dejó la universidad con muchas deudas. Por este motivo decide enrolarse en el ejército de Estados Unidos en 1827, ese mismo año donde su carrera literaria da inicio, pues publica Tamerlane y otros poemas bajo el seudónimo de Botoniano, ya que desde un inicio su padre quería que Edgar fuera un comerciante y para nada un escritor. Así que para que no lo descubra su padre, decide publicar este libro bajo un seudónimo. Para estos momentos de su vida, los problemas de Edgar Allan Poe cada vez son más grandes, pues su madre adoptiva muere y él no logra despedirse de ella. Así que Edgar Allan Poe queda devastado porque siempre amó a su madre adoptiva. Quedando ahora sin amigos y sin su madre adoptiva, decide mudarse junto a su abuela, tía y hermano. En el año 1829 publica Al-Araf, el poema más largo escrito, un poema que Poe escribió antes de sus 15 años, pero este poema tuvo críticas en su mayoría negativas, por su complejidad, referencias oscuras y una extraña estructura. Edgar y su padrastro deciden hacer las paces, por lo que en julio de 1830 entra a la Academia Militar de West Point. Ese mismo año su padre decide casarse por segunda vez, y es el quiebre total de la relación entre Edgar y su padrastro, debido a que salieron a relucir que él tenía hijos naturales y muchos más inconvenientes, por lo que su relación se deterioró por completo. El poeta no aguantó mucho la disciplina militar,
provocando que su conducta se le juzgase en una corte marcial, para que acarreara su expulsión definitiva de West Point en febrero de 1831, y gracias a sus antiguos compañeros de la Academia Militar le donaron para la publicación de su tercer libro de poemas. Ellos esperaban que para esta publicación sus poemas fueran satíricos, ya que a él le gustaba burlarse a través de la escritura de los oficiales al mando. La gran sorpresa que se llevaron es que este libro de poemas fue romántico. Para el escritor le fue difícil seguir adelante, ya que él vivía solo de su escritura, y para la época, incluso para la actualidad, vivir de las letras es muy complicado. Tuvo muchos empleos, pero la mayoría de estos los perdió por culpa del alcohol, hasta que volvió a reincorporarse como editor en Southern Literary Messenger, donde se ganó el apodo de Thomas Main. Debido a sus fuertes críticas a autores contemporáneos, el autor empezó a ganar su fama. Aquí empieza lo turbio, y es que el 22 de septiembre de 1935, a sus 27 años, se casa con su prima Virginia, que tan solo para esa época tenía 13 años, aunque en su certificado de matrimonio aparecía que tenía 21 años de edad. El poeta, cada vez que escribía, entraba en una especie de trance. Al parecer se le afiebraba la mente, perdía la noción del tiempo, y cuando emergían sus ideas de los diversos relatos, poemas, su mente también se llenaba de terror, espanto y miedo. Después de esa adrenalina de ideas, de miedos, quedaba completamente exprimido y exhausto, donde su mejor calmante era la bebida. Bebía para alejar esos demonios. Edgar Allan Poe era enamoradizo, y lo peor es que muchas de estas mujeres eran casadas o eran amores prohibidos. Hay una teoría que ronda mucho de que en realidad el autor era impotente, por lo que se casó con su prima de tan solo 13 años, que más que un amor lo que buscaba era esa figura maternal, y que además Virginia para ella fue su esposa, su madre, su hermana, su confidente. En algunos puntos de su vida su situación económica fue mejorando, pero el vivir de las letras no era suficiente. Además, con esos problemas por el alcohol, las fuertes críticas, fue cambiando cada vez más y más de trabajo, a pesar de que gozaba de cierta popularidad. Pero ya en enero de 1842 recibió una noticia que fue un golpe muy fuerte para el autor y para su familia, pues su esposa Virginia empezaba a presentar los primeros síntomas de la tuberculosis. Por este motivo, Poe empezó a ver más y más la ansiedad, el miedo que le producía esta enfermedad. Al parecer hubo ciertas evidencias, aunque es de por sí nada confirmado, que aparte del alcohol también recurría a ciertas drogas, a ciertas sustancias, en este caso al láudano, pero esta sustancia contiene opio. Él, para intentar sobrellevar esta depresión con estas sustancias, con el alcohol, pero empezó a presentar también problemas de salud. Para esos tiempos estuvo en varios escándalos de faldas, pues se le involucró con dos mujeres escritoras, Frances Sargent Osborne y Elizabeth Ellen, relaciones que al parecer su esposa Virginia consentía debido a que su influencia era beneficiosa para su marido. El escritor se trasladó a una casita de campo dentro del barrio Bronx en Nueva York. Los ingresos económicos, como les he mencionado, no eran suficientes, eran muy escasos, por lo que la suegra se veía obligada a robar verduras en los huertos vecinos. La muerte inminente de su esposa Virginia a causa de la tuberculosis fue inminente, por lo que Edgar Allan Poe no fue el mismo después de esto. Se dice que en el cortejo fúnebre de su esposa estuvo envuelto en su vieja capa de cadete, ya que ésta había constituido el único abrigo de Virginia durante meses. En noviembre de 1848 el autor intentaría suicidarse con láudano, pero su estómago no lo resistió y lo vomitó. Sus últimos años de vida, la locura de Poe lo tenía descontrolado. Su médico le recetó un medicamento para al fin controlar la fiebre alta que padecía.
Se dice que a continuación de esto cruzó la calle y cenó en un local próximo. Sin darse cuenta, se llevó el bastón con estoque del médico. A los amigos les empezó a parecer que se encontraba de buen humor y sobrio, e incluso Edgar Allan Poe estaba feliz porque se casaría con Sarah Elmira Royster, una escritora que hacía muchos años había tenido una relación y ahora la habían reanudado. Iba rumbo a Baltimore. Esta ciudad sería su primera escala en su viaje a Nueva York, donde tenía asuntos que atender. Se supone que estaría fuera de Richmond más de 2 semanas, pero dejó su equipaje en tierra. Esa fue la última vez que lo vieron con vida. Hasta inicios de octubre de 1849 lo encontraron en una taberna en Baltimore, hasta que el 7 de octubre de 1849 murió. Si hacemos un pequeño retroceso podemos darnos cuenta de por qué el autor tuvo muchos excesos, tanto en la vida y paulativamente llevarlo a la muerte. Y es que son muchos motivos que se iban sumando: el abandono de su padre, la muerte de su madre, la mala relación que tuvo con su padre adoptivo, incluso la muerte de su madre adoptiva que nunca pudo despedirse de ella, incluso el amor y la crítica. Era un hombre que le gustaba criticar, pero al mismo tiempo necesitaba esos elogios en su escritura. Y si continuamos con las muertes, están las de su esposa Virginia, las de su hermano. Todo esto iba sumando más y más, además con estos delirios que le daban el momento en que entraba en su escritura. Además, la escritura no le daba lo suficiente para subsistir, por lo que tenía momentos muy miserables e incluso hay momentos donde aguantaba hambre. Edgar Allan Poe murió como indigente, delirando y pronunciando frases sin sentido para quienes estaban allí en esos momentos cruciales. Sus últimas palabras fueron: "Que Dios ayude a mi pobre alma". Además, los rumores de la época cuentan que en sus delirios decía que lo estaban persiguiendo. Al día de hoy la muerte de Edgar Allan Poe sigue siendo un misterio. No se sabe si fue su locura, que lo intentaron asesinar o el mismo suicidio, pero los diagnósticos de la verdadera causa de la muerte de Edgar Allan Poe se perdieron en el tiempo. Hay una teoría muy fuerte para la época de que la verdadera muerte de Edgar Allan Poe fue por coping. Esto es un fraude electoral. Básicamente lo que hacen es secuestrar a la persona, disfrazarla, golpearla, emborracharla y hacer que vote varias veces. Como es natural y tristemente esto es normal, la fama y el reconocimiento de Edgar Allan Poe llegaron después de su muerte. Ahora me gustaría que en los comentarios me dejaran ¿qué opinan de la verdadera causa de la muerte de Edgar Allan Poe? Si son ciertas estas teorías, que si fue por su locura, que si fue intento de asesinato, o fue que lo asesinaron, o si tienen otra información de vital importancia que haya dejado a un lado. Todo esto me lo pueden dejar en los comentarios para retroalimentar esta información. Y no siendo más, solo espero que les haya gustado este video y si es así me gustaría que le den un buen me gusta y se suscriban a mi canal. También me pueden seguir en todas mis redes sociales que se encuentran en la cajita de la descripción. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.